Nosotros, el ingeniero Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de la Construcción, y Handel Guayasamín, el arquitecto expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, pero además un constructor y un aporte permanente al análisis de los temas de ciudad, de la construcción del área en definitiva. Ingeniero Campo, en principio tenemos, digamos, hacer un balance del sector de la construcción. Y en ese balance, ver cómo lo ubicamos a este bono soberano, y que alguien dijo que era el primer bono que salía al mundo. Por primera vez salió un bono así. Es tanto así, pero comencemos, ingeniero, con un primer balance suyo en la Cámara de la Construcción. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias Francisco. Siempre un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Realmente, si hay una terminología más abajo de crisis, pues allí es donde está el sector de la construcción. Nosotros hemos llegado a topar entonces ahí una crisis total, pero el sector de la construcción es la única industria que alberga a gente que son los peones, los albañiles, a gente no escolarizada. Y dentro de un conjunto, de una obra cualquiera, solamente el 20% somos los profesionales. El 80% de toda esta gente son sectores populares que tienen... Quienes se rasgan las vestiduras diciendo que ven a los sectores populares, pues la industria de la construcción es la única que lo hace real, el poder emplear a toda esta gente. Fíjese, tanto hemos caído hablando primero del lado humano, de nuestras estadísticas, fuente del Banco Central y del INEC, diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019 se han perdido 70,000 plazas de empleo directo, empleo adecuado, desde el sector de la construcción. Usted multiplica por 2, 3 miembros de cabeza de familia. ¿Cuánta gente realmente está en una desesperación de no saber cómo llevar el pan a la mesa? Esto es real. No es que estamos hablando simplemente en temas figurativos, ¿no? El sector está en una crisis. El país, a nivel mundial, los países se miden por cómo está desarrollándose el sector de la construcción. El sector de la construcción está en crisis, pues concomitantemente así está nuestro país. No hay plata. Nosotros vemos que inversión pública no la existe. Realmente ha bajado casi a cero lo que es inversión pública. Entonces, realmente sí es una luz al final del camino, aunque sea el tercer año el gobierno, le ha apostado a acceder a este crédito por medio del BID de los 400 millones de dólares, y nosotros lo vemos con buenos ojos, porque sí, realmente condiciones sobre las que está al 4.99% con tasa de interés. Cuando esa tasa de interés es una tasa preferencial. Por supuesto, la banca, en términos promedios a usted le da una tasa de interés del 10%. Entonces el 4.99 es bastante atractivo. Y que se va a hacer a través de todo el sistema financiero. Esperamos a que se extienda. Sabemos que hoy están calificados cuatro miembros de la banca, y esperamos que obviamente se abarque a cooperativas de ahorro y crédito y al resto del sistema financiero. Y si usted me permite, para que vea qué tan atractivo es el tema Casa para Todos. Para un ejemplo, una vivienda que es un promedio de unos $40,000 que cueste, la entrada mínima, así lo dicen las condiciones del bono, es del 5%, es decir, unos $2,000, la cuota sería de $255. Es bastante atractivo porque usted está dejando de pagar arriendo por conseguir algo. Estabilidad a su hogar, porque ya está pagando para su familia algo que ya es suyo. Ahora, si usted tiene un poquito más de recursos y usted puede apostarle a poner el 25% de entrada mínima, hablando siempre de esta casa de ejemplo, $40,000, usted pone entrada a $10,000, la cuota mensual llega a $173. Sí, condiciones. Cosa que ya compite con un arriendo de que... Incluso a veces mejor la condición de arriendo. Y la condición de vida también. Pero está obviamente la condición de vida, que es lo primordial. Aparte de ello, en una época de crisis, en un sector tan venido a menos como el de la construcción, por supuesto que tenemos una esperanza. Ciertamente es un sector importante como el inmobiliario, el que se regenere, que se reactive la economía del país, porque usted inmediatamente empieza a construir plazas de empleo.
inmediatamente empieza a mover la economía. Enseguida usted empieza a ir a comprar los materiales, señor de la ferretería. Es decir, en otras actividades empieza también a hacer todo un encadenamiento productivo. Lo que es más, usted empieza a pagar impuestos. Es todo un encadenamiento lo que lleva el poder nosotros decir que estamos apoyando. Ciertamente no es todo porque solo se está abarcando a un sector importante, como digo, que es el sector inmobiliario. Falta los otros sectores que también se reactiven. Y a ese yo voy a pedirle, pero primero al arquitecto Handel Guayasamín, bienvenido Handel. Aquí hay dos cosas. Una, estas necesidades que tenemos de vivienda, de responder a esta necesidad social, tanto que se vuelven como eslogan de campaña, ¿no? Tantas viviendas las vamos a construir anualmente y la gente dice, sí, es necesario entonces. Pero no se ve una planificación de esas propuestas que nos hacen de vivienda, más o menos como igual, vamos a crear 250,000 empleos por año. ¿Cómo enfrentar esta necesidad real, este paro que nos acaba de decir de casi total de la construcción, frente al desarrollo del país? Handel, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por esta gentil invitación y es un placer compartir acá con Leopoldo, quien ha sido muy recientemente designado como presidente de la Cámara, ¿no? Cámara, así que le felicitamos y le deseamos éxitos. Los mayores éxitos en su gestión. Bueno, venía ya de ser vicepresidente, ¿no? Ya tiene experiencia en esto, antecedentes. Siempre a las órdenes. Yo pienso que, de hecho, es una Cámara que representa, digamos, un sector muy importante en el país y que tiene muchísimo que hacer, digamos, en su gestión. En relación al tema que nos ocupa, sin duda, creo que muchos gobiernos y muchos políticos hacen, digamos, de sus planteamientos a veces una especie de oferta irresponsable y lo hemos tenido en el propio caso del presente gobierno que hizo al comienzo de su gestión y en campaña una propuesta, digamos, de 320 y pico miles de unidades, de las cuales un porcentaje altísimo era además gratis, era vamos a regalar. O sea, en un país una quebrado... Una irresponsabilidad total. Y esa es la palabra, es una irresponsabilidad total y en los hechos ha pasado el tiempo que ha pasado, estamos casi al epílogo de este gobierno y hay que medir cuáles son las cifras reales de lo que se ha podido producir, digamos, frente a ese planteamiento irresponsable. Creo que además el dato de lo que se da la semana pasada con la aprobación de este bono es el primer síntoma real de un aporte a la dinamización del sector que me parece que además plantea una otra visión mucho más objetiva. No se trata solamente de que sea el gobierno o el Estado el que asuma de manera directa la producción de estas unidades, sino... No es cuestión de estatizar, sino es promover, inyectar un recurso económico, financiamiento, para que también, esta es una alianza público-privada en los hechos también, porque hay sectores de la construcción que están trabajando, produciendo y que ahora se insertan a la posibilidad de que su producto pueda salir al mercado porque hay las condiciones. Que puedan consumirlo también. Así es. Entonces, pero sí, hay mucha demagogia, mucha irresponsabilidad y yo creo que ese es un tema que debemos revisar a fondo en lo que es la política ecuatoriana porque cada 4 años elegimos y yo creo que ya es hora de tener un poco de sensatez para poder hacer una valoración y calificación de quiénes son los que nos representan o pretenden representar, porque sin duda vamos de tumbo en tumbo y esto es muy grave. Y esto habla también de condiciones de educación, de los niveles de pobreza en el país, de la ignorancia, porque todos son factores que hay que decirlos con sus letras, ¿no? Cuando una persona tiene una educación básica, mínima, tiene la capacidad de dirimir,
tiene la capacidad de analizar y tiene no esa actitud de sobrevivencia que por 2 libras de arroz y una gorrita y un pito, ¿no es cierto?, nos vamos detrás de cualquier candidato que es impresentable en realidad y que en el momento en el por que eso llega... algunos tienen temor a la educación y a la cultura de los pueblos, ¿no? Ese es el tema de fondo. Y encuentran la forma de anularlos para tener, por decir para tener borregos, como suelen decir, ¿no? Así es. Sí. Entonces, y estas prácticas proselitistas, obviamente, de llenar camiones, de traer gente, de movilizar burócratas, etcétera, etcétera, son parte de todo este fenómeno. Entonces, creo que ahí tenemos unos temas de fondo. Ahora, el sector, obviamente, es un sector que ha sido golpeado, ¿no?, por la crisis del país, es la herencia de los 10 años, ¿no es cierto?, de la década. De la década ganada para algunos. Sí, ganada porque se llevaron todos. Claro. Se llevaron todo, digamos. Ha habido ¿no es gente cierto? que ganó. Sí. Es una década que el país pierde porque 10 años son mucho tiempo. Yo diría en los procesos es un tiempo ya que permite ver cambios cualitativos significativos y no estamos en condiciones de verlos porque sin duda, si bien yo soy de las personas que objetivamente reconoce una inversión pública, además un acento en los temas de la constitución de los derechos, de los temas de la institucionalidad, etcétera, cosas que podemos ver en mejores que carreteras, se puede reconocer etcétera, que pero, cambiaron. Sí, que cambiaron, pero también tenemos obra pública que cuesta 2, 3, 10 veces más de lo presupuestado y unos niveles de corrupción que van en la misma escala ya exponencial, digamos, con cifras que yo digo cualquier ciudadano ecuatoriano que le hablen de $1 millón en patrimonio, en trabajo, en inversión, es complejo, de una vida. Es complejo, ¿no es cierto? A veces ni en toda la vida se logra. En toda la vida, sí. Y resulta que, ¿no es cierto?, estas son cifras que ahora... No sirven ni para los tabacos. Pues hablamos de cientos, ¿no? de miles, a veces miles de millones. Y entonces uno no entiende cómo fue posible tanto latrocinio, porque esa es la palabra. Pero ahí también está la empresa privada. Sí, o sea, estos son temas de a dos, pues, porque de hecho, por un lado, hay esta actitud desde el funcionario público que en lugar de asumir este rol de servicio, de servidor público, como dice, digamos, ¿no es cierto? Como es la su norma. nombramiento, y utiliza su periodo, lo que yo denomino este cuarto de hora de poder para enriquecerse ilícitamente. Y ahí se acabó. ¿no? Pero, por otro lado, está también sectores que ven ahí esta posibilidad del enriquecimiento personal, familiar, de su grupo económico, etcétera, en base a lo que es la promoción y esta especie de coimear los contratos, que es otro de los temas de lo que se llama contratación pública en el país, en donde se ha montado todo un sistema, porque yo soy parte de este registro que hay de los constructores que estamos habilitados. Y a mí me llega la información de las invitaciones para participar. Pero a un arquitecto, diseñador, planificador y constructor me llega cosas que no tienen nada que ver, porque las otras no me llegan. No me ha llegado ninguna. En las que yo podría, esas no me llegan. No, ¿sí? Pero sí me llega el tema de, no sé, de hacer una valoración del mobiliario de una escuela. Pero pueden estar, claro, enviando. Sí le invitamos, pero no quiere. Antes de avanzar, ingeniero Ocampo, también la empresa, como que la empresa privada, como que se sometieron a este sistema. Ustedes desde el sector, que ahora ven que están golpeados, que no es la misma inversión pública, ¿han hecho un análisis del comportamiento también de los empresarios? Pero por supuesto que sí. La empresa privada siempre ha estado dispuesta y predispuesta a apoyar en reactivar la economía. Pero ¿cuál es el problema? Tiene que ser la autoridad la que dé las reglas claras del juego como para poder accederla. Un ejemplo, el tema de casa para todos. Andel hablaba con mucha propiedad. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos las reglas del juego por el cual nosotros debemos acceder al tema casa para todos. Hablábamos de que muy ligeramente se ofreció con una demagogia tal 320,000 viviendas y hasta hoy sabemos que no llegamos ni al 10% de viviendas construidas. Nosotros estamos ávidos, nuestros constructores están ávidos de apostarle a las alianzas público-privadas,
Pero si el gobierno, la autoridad no le da algo que es importantísimo para que usted invierta y pueda apostar su patrimonio a algo que se llama confianza, ¿cómo usted arriesga el patrimonio, el trabajo de toda su vida? La empresa privada está dispuesta a apostarlo. Hoy se ha generado estos 400 una millones, luz. sí. ¿Cómo se debería distribuir? ¿En qué ciudades? ¿Cómo ustedes tienen un estudio, qué sé yo? Porque habrá que hacer acuerdos con los municipios para que tengan acceso al agua potable, al alcantarillado, a la luz. Es que esto tiene, para que funcione, tiene que ser un conjunto de voluntades con los GATS municipales, del gobierno ya lo está ahí, la empresa privada. Actualmente están en proceso de calificación en Midubi porque es una de las condicionantes que los planes inmobiliarios tienen que estar calificados del Midubi. En el sistema BIS, que lo han denominado Vivienda de Interés Social, existen ya 33 proyectos con 27,000 soluciones de vivienda. ¿Ya? Y en el proyecto VIP existen 31 proyectos con más de 2,000 soluciones de vivienda, distribuidas a nivel nacional en los que ya se han interesado en calificar. Pero nuevamente ahí vamos a estar nosotros alertas para poder opinar, solicitar y, si es del caso, con todo respeto, exigir a la autoridad de que esto tiene que racionalizarse. Algún compañero constructor nos decía el otro día, oye, el presentar un proyecto inmobiliario se ha hecho que uno tenga que ser por lo pronto un genio para poder presentar el proyecto, y luego nos topamos con una tramitología que se convierte en un viacrucis del poder hacer que me autoricen. Esta convocatoria todavía tiene trampa. No diría trampa, nosotros queremos que debemos racionalizar el tema de tramitología. ¿Cuáles deberían ser entonces lo que usted dice? A ver, yo quiero calificar un proyecto, ¿cómo debería? Sugiérales. Esto es lo que hay que hacer para inscribirnos y calificar al proyecto para poder usar estos 400 millones. Tenemos que ser facilitadores. Si ya en los municipios, con sus propios técnicos, ya el proyecto está calificado, ya se aprobaron los planos por medio de las entidades colaboradoras. Ya, pues no puede ser que entre nuevamente a la misma revisión y chequeo dentro del Midubi. Eso amerita. O sea, hay una doble por supuesto, calificación ahí. Entonces, entramos a una burocracia que es espantosa. Y a la inversa, el consumidor final, hablemos del comprador de la vivienda, justamente entra igual a tener un recelo a poder acceder a hacer los trámites, porque le ponen cualquier cantidad de cortapisas. Ahí es donde es una de las razones de ser de los gremios, y pongo a la disposición de la ciudadanía. La Cámara de la Construcción nos autoconvertimos en unos facilitadores, tanto para el constructor como para el comprador. ¿En qué sentido? Van a ayudarles a resolver los problemas que se presenten. Poder ser facilitadores más que resolver. Usted puede necesitar comprar su casa porque la condición del bono es que sea por primera y única vez, ¿no? Pero no sabe ni siquiera dónde están los proyectos. Claro. La Cámara de la Construcción está a las órdenes, si te gusta nos llama y le indicamos exactamente dónde están los proyectos, quién es del constructor para que pueda hacer el enlace directo con el constructor. Porque si no, yo quiero comprar mi casa, pero no sé dónde hay. Aquí mismo en Quito hay en el norte, centro y sur, en los valles, existen los proyectos. Pero el común de la ciudadanía no tiene razón de saber. Ahí es donde son la razón cámara, de ser nosotros. Uno diría, vayan a la Cámara de la Construcción, nos llamen está en un registro y usted puede llamarle. Tenemos un departamento técnico. Si con la llamada telefónica les satisfizo sus inquietudes, bienvenido. Y si no, pues pueden ir. Y lo más importante, cero costo, porque este es un servicio a la sociedad. Repito, esa es una de las razones de ser de nuestra institución. Tiene que ser un servicio social. Y solo termino con esta acotación. Y Andel puede compartir con esto mi criterio. Todo el quehacer de la construcción es servicio social. Si usted construye una vía, construye un hospital, construye una escuela, construye su misma casa, el constructor lo que hace es ir a hacer eso. Le construye, gana su justo precio y se retira. ¿A quién queda el servicio del bien? De la ciudadanía. Si vemos desde esa óptica, así es donde vamos a potencializar el servicio a la sociedad. Handel, ¿cómo integrar a los municipios de lo que vemos? O sea, ya están calificados, son en la primera etapa y después otra vez el Midubi para seguramente garantizarse. Uno no dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo integrar a los municipios, pero a su vez, cómo que esta integración nos ayuda a planificar las ciudades también?
A ver, yo pienso que si vemos el primer segmento de lo que planteábamos acá, es un panorama que viene arrastrándose, digamos, con una especie de gran nube negra. Exacto, pero uno, en esas circunstancias, tampoco podemos vivir quejándonos y tenemos que cambiar de actitud, y ser proactivos, positivos. En el sector hay un grupo de constructores que se autodenominan positivos y que además han aportado de manera sustantiva a que esto del bono salga adelante, porque también es importante reconocer hay labor, unos recursos, vamos a trabajar con eso. La labor de este grupo que está liderado por el ingeniero Yandún, que efectivamente ha hecho toda una labor para que esto efectivamente ya ahora sea se concrete. Y eso es importante, eso es positivo. Ahora, de hecho, los municipios, los GATS, en todo este fenómeno, yo creo que una política seria de vivienda tiene que también tener unos mínimos básicos. Uno no puede hacer vivienda, digamos, a 50 kilómetros de un centro urbano, sin equipamiento, sin servicios, sin transporte, etcétera, etcétera. Entonces creo que una política de vivienda seria, que eso es lo que le corresponde al MIDUBI, al Estado central, fijar la gran política pública. Lo que son los elementos básicos. Yo pienso que en todas las ciudades del país los municipios tienen suelo y tienen que... Hay municipios que no saben ni siquiera qué tienen, qué suelo tienen. Entonces hay que algunos han aprovechado de eso que no saben y se adueñan de esos espacios. Entonces es importante hacer ese públicos. Inventario de lo que supone el recurso público más importante, digamos, de las ciudades, la tierra, para la localización de estos proyectos. Uno. Dos, la política de vivienda tiene que asumir los temas de vivienda nueva, llamemos, ¿es cierto? Que en este caso es esta la modalidad a través de un bono que permite que la banca, no solamente el Estado, sino a la privada, se incorporen y puedan intermediación y abrir líneas de crédito a la mitad del interés que la banca privada, porque 4.99 frente a 10.11 es la mitad del interés, que permite efectivamente que los ciudadanos, las familias accedan a la vivienda. Pero también está otro tema, es decir, yo veo, digamos, que en el país muy poca gente vive en la calle. ¿Sí? Todo el mundo en la noche regresa a su casa. Tiene su casa con diferentes niveles de dignidad o de precariedad. ¿Sí? Pero el otro programa es el de mejoramiento de la vivienda. Porque este es un otro tema, es decir, hay quienes ya tienen su casita y necesitan mejorar su cocina, su baño, hacer un cuarto para la hija, el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro proyecto en donde deberíamos ya estar pensando en un otro bono, o como quiera llamarse, dirigido a ese tipo de enorme sector. ¿Cómo financiar esa además, parte de crecimiento incluso en la construcción, no? Entonces, ese es un tema. Un otro tema es el que tiene que ver con lo que llamamos la informalidad y la formalidad. Nosotros, yo tengo la relación con el colegio todavía por la vía de algo que creamos hace ya más de 6 años, que es la entidad colaboradora para la certificación técnica de los proyectos. Y hemos visto, por un lado, que con datos, solamente el 40% de lo que se construye en Quito se hace formalmente. El 40%. El 60% está que es por la libre. ¿Ya? Y lo cual se vuelve peligroso. Esa producción es justamente una producción que no en todos los casos, pero sí en muchos, es insegura, no tiene una certificación técnica y frente a un riesgo sísmico podemos tener cataclismos realmente con pérdida de vidas humanas en cantidades enormes. Entonces, ese es un ámbito que ya desde hace años que lo venimos planteando y que no hay esa respuesta, ¿no es cierto? Recién ahora, estos días, estamos tratando con el municipio el tema de la ordenanza para lo que sería la legalización de estas construcciones existentes. Y esperemos que esta cosa... Pero previo un informe técnico, claro, ¿no? Claro, pero obviamente ya se está dando un paso que permita la creación ahí de otro bono, que yo lo llamaría el bono de aseguramiento estructural. ¿Qué quiere decir? Obviamente, inspección técnica, verificación de condiciones, casa por casa, porque ese es un trabajo enorme al cual puede vincularse la academia, las universidades. Habría que casi institucionalizar una especie de
rural para las facultades de arquitectura, de ingeniería. Además le serviría mucho para como vincularse experiencia a la sociedad. concreta para los estudiantes, para los jóvenes. Es decir, ahí hay mucho trabajo, pero se necesita directrices, condiciones, actitudes que permitan que estas cosas caminen. Y hay sectores que están en el territorio de propuesta de vivienda abandonados, centros históricos, el nuestro, el de Quito. No hay ningún proyecto concreto para el centro histórico, que es política. Que recupere y que además recupere humanamente. Así es, histórico. No hay nada en relación a un tema de vivienda de alquiler. Nosotros tenemos en el Ecuador, al igual que en muchos países de América Latina, esta especie yo llamaría de adicción a la vivienda propia. ¿Sí? En otros países la gente vive alquilando porque los recursos más importantes en ciertas edades se direccionan hacia educación, por ejemplo, hacia maestrías, hacia posgrados y no a invertir en casa propia. Entonces yo creo que ahí también hay un espacio abierto porque hay nuevas realidades. Yo lo que creo que es que hay que desde la academia también alimentar este análisis de lo que son las nuevas formas de habitar el presente. Hay nuevo tipo de familias estructuradas, desestructuradas, heterosexuales, homosexuales. Hay gente que vive sola con gente de mayores de edad, de adultos mayores, como en mi caso, etcétera. Entonces, todo eso es parte de un nuevo análisis que tiene que generar nuevas propuestas, que no son la casita de sala, comedor, cocina y 2 dormitorios. Y se acabó. La vivienda productiva, por ejemplo, es algo que es fundamental en América Latina. Es decir, la vivienda también es el espacio de trabajo, de producción, no es solamente y a eso quisiera yo pedirle, ingeniero Campo, hay algunos sectores que cuando sabían que ustedes van a venir nos decían, por ejemplo, en los sectores rurales, no son una urbanización, pero también quieren tener casa propia y tener otras alternativas. En estos 400 millones no está para ese sector. Y tampoco está, y Handel lo ha dicho muy bien, en sectores que todavía no están legalizada la tierra, por ejemplo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo vincular? ¿Y qué está haciendo la Cámara para que de su presidencia salgan también otras respuestas a más de este servicio que ya lo acaba de anunciar para que la ciudadanía se acerque, pueda informarse de dónde están las viviendas? La cuestión es que este bono, los 400 millones, sirve para dar un pequeño paliativo al sector de la construcción, pero no es del todo. Para impulsarlo. Sí. Handel ha dado unas 2 expresiones de que debería derivarse otros bonos. Nosotros estamos impulsando a que el bono debería ser una disposición de Estado, debería ser un plan de gobierno y no simplemente una euforia del personaje de turno para poder salir ya a las postrimerías de su gobierno, salir tal vez con una nueva visión. ¿Qué pasa? Sí, es un sector importantísimo el tema inmobiliario, el tema de proponer su casa, pero ya dejamos de hacer agua potable, alcantarillado, vías. ¿Dónde está la inversión pública? Entonces, esto no es un todo. El conjunto de la construcción es un todo si queremos reactivar el país. Deberíamos ilustrar al gobierno y solicitar de que ojalá más bonos se puedan implementar, pero como un plan de gobierno, ¿sí? No dejarnos, por ejemplo, de una demagogia, que algo ya lo dijo también Handel. Y voy a hablar eminentemente en el plano técnico, no político, que esto se me escuche bien. Que por favor la ciudadanía y nosotros daremos nuestra opinión cuando la situación la merite. Ya estamos a las postrimerías de empezar nuevas elecciones. Nuevamente vamos a escuchar demagogos que nos van a ofrecer 320,000 viviendas. No sé si usted se recuerda que algún político candidato a presidente antes ofrecía 1 millón de viviendas por año. Eso obviamente le ilusiona a la gente, hablado a la muy ligera. Nosotros vamos a salir a la palestra a decir, explíquenos técnicamente dónde van a ubicar pues esas viviendas, en dónde están los terrenos, cuál es la plata para la infraestructura, ya tienen los permisos para los municipios. No vamos a permitir que exista una demagogia e ilusionar a nuestra gente. ¿Usted cree que entonces la Cámara va a tener un rol ahí? No creo, vamos a darlo, ofrecimos a nuestros socios que nosotros vamos a tener la voz cantante en ello, vamos a liderar, porque no es justo que nos sigan comiendo el cuento de que nos ofrecen, todo el mundo se ilusiona y nosotros sabemos que técnicamente hay cosas que es inviables. Y la otra, Francisco, nosotros sin pecar de un falso nacionalismo también vamos a estar vigilantes. Ya nos pasó en la década anterior de que los mayores proyectos, cierto es que se motivó una economía, pero ¿a quién se lo dio?
a empresas extranjeras. ¿Dónde quedó ese capital? ¿Quedó en el Ecuador? No, por eso estamos en esta época de crisis. Empresas extranjeras que después subcontrataron todo el tiempo nos por la mitad de lo que habían contratado. Y nuestra gente, en la desesperación de tener trabajo, pues lo cogían en condiciones tan paupérrimas que muchos están en graves problemas. Han quebrado muchas empresas nacionales. Aquí no debemos ningún favor a nadie. Hay técnicos de primera en todo el quehacer de la construcción. Hay empresas de lujo que pueden solventar cualquier quehacer de la construcción. No necesitamos, con todo el respeto, a que los capitales nuestros se fuguen hacia afuera. Que la plata, si queremos realmente regenerar el país, pues que la plata circule aquí en un conjunto productivo, como ya antes yo lo indiqué. En eso también vamos a estar vigilantes. Tenemos que exigir que inversión pública no existe, pero también existe lo poco que hay. Vamos a tratarlo con empresas especialmente con los asambleístas. Tema CERCOV. CERCOV es un punto aparte que hay que revisarlo, pero a diestra y siniestra. ¿Qué es lo que pasa? CERCOV fue una especie de nido donde han nacido algunas cosas, ¿no? Cualquier cosa menos una contratación transparente, sí. Pero aparte de que hoy por hoy se suben al CERCOV poquísimos proyectos, el CERCOV permite que se le ponga tantas trabas. Imagínense, eso es no conocer la realidad de un país que exigen en algunos procesos de contratación que los peones, los albañiles tengan mínimo título de bachiller, que tengan certificación en riesgos. Es decir, encima de que no hay obra pública, le ponen más condicionantes para poder hacer ¿qué? Cualquier cosa, menos una contratación. Y algunos tendrán ya calificación de eso para poder entrar. Y claro, si no, a Handel le invitan a que vaya a medir cuántos metros de construcción de la escuela ha habido, ¿no es cierto? Lo tenemos. Sí. La Cámara, nosotros nos hemos convertido en un organismo evaluador de la conformidad que se llama, es decir, los entes que estamos certificados para emitir estos, valga la redundancia, certificados en riesgos. Pero el tema no es poner cortapisas a la gente, el tema es flexibilizar las cosas para que podamos regenerar una economía tan devastada que está hoy por hoy en el país. Tenemos que ser un conjunto, decía yo, de voluntades para empujar el barco al mismo lado. No puede ser que usted me preguntaba que la empresa pública está predispuesta, pero total. Pero den pues las flexibilidades, den la confianza. La banca tiene que flexibilizar también para su tramitología, para poder acceder a los créditos, para que puedan emitir inmediatamente el dinero. Si podemos hacer un conjunto de voluntades, esto va a fluir. Si no, vamos a seguir entorpeciéndonos de piedra en piedra en el camino. Los 400 millones pueden comenzar a pagar intereses y no comenzar a pagar las construcciones. Que no será para el fin para el que se tomó. Handel, toda esta visión, usted nos ha señalado, estas son las cosas que hay que ir armonizando. De estos 400 millones, ¿no sería bueno, por ejemplo, para centros históricos en varias ciudades, como primera vivienda, para reforzar este gran centro histórico, por ejemplo, en Quito? A ver, pero estos fondos ya tienen, digamos, cierto tipo de precondicionamientos. Claro. Entonces, obviamente, es la primera vivienda y eso, pero y hacer un proyecto. Vivienda nueva, y es para dinamizar al sector de la construcción que tiene esta parálisis y que obviamente ha ido formulando una serie de proyectos a nivel nacional en diversas ciudades del país, que ya hay un inventario de estos proyectos y que obviamente quien necesita puede acceder en función también de algo importante, que es yo decido dónde quiero vivir, porque eso también no es que la imposición, ¿no? Sino que yo digo, esto me parece que me conviene porque está más cerca de mi trabajo, de mi familia o de lo que sea. Entonces, eso ya está en esa línea, pero hay estas otras ausencias que requieren nuevas formulaciones y que requieren obviamente no solamente definición de estrategias, de condiciones y obviamente un modelo de gestión que las haga posible en cada caso. Pero yo creo que estamos sin duda, digamos, frente a un fenómeno en el cual la industria de la construcción también tiene que tener una mirada, yo la llamaría responsable a sí mismo, es decir, creo que nosotros somos parte del problema, no solamente de la solución, también del problema. ¿Y a qué voy? La industria de la construcción es la generadora de cerca del 30% de la contaminación en el planeta, por ejemplo. Y entonces,
obviamente, si eso es un tema de responsabilidad, nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo para que esta industria de la construcción empiece a cambiar de matrices en el sentido de que, por ejemplo, use el recurso local, no tengamos que hacer construcción trayendo materiales de la India, de Europa, etcétera, sino fomentando la producción del país, que afortunadamente este es un país maravilloso, y yo siempre lo he dicho y lo diré mientras viva, no solamente en lo que es el recurso natural, los tenemos sino todo, ¿no? también de su gente, de sus tradiciones, de su historia milenaria. Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta tierra maravillosa. Y entonces, en esa línea creo que hay que hacer también este tipo de aportes. Es decir, cuando uno ve, digamos, información que está en el mundo en este momento, los institutos de investigación científica de muchas de las universidades del mundo están generando ya nuevas propuestas de materiales, por ejemplo, que apuntan a bajar el consumo de carbono, en definitiva, y obviamente bajar el calentamiento global. Entonces, el tema de lo eléctrico, por un lado. O sea, la transportación eléctrica en el planeta es fundamental, pero en la construcción yo creo que estos temas como los vidrios, que actualmente ya son elementos de producción de energía. En este momento hay vidrios que producen energía solar y trasladan esto. Podrían trasladarlo y volverle sustentable al edificio, ahí a la casa. Ahí hay las apuestas que si no tenemos la capacidad de nosotros de producir investigación, pero ligarnos a este tipo de procesos con los cuales vamos limpiando también nuestra casa. Y creo que esa es una gran línea que ahora hablábamos justamente aquí con Polo, en el sentido de que la Cámara, los colegios, los gremios, tenemos que empezar a trabajar en proyectos y en propuestas que ya no son de esta cosa inmediata de resolver los temas de la ahorita, sino de visiones de mediano y largo plazo. Al desarrollo de la sociedad. La energía solar, en este país particularmente, la energía eólica, la energía hidráulica, son temas de fondo que otros países no tienen, pues no tienen. Veamos, no sé, cómo es Israel en relación a sus problemas agrícolas, nomás es una locura la inversión que tienen que hacer para sacar una naranja. Nosotros, la pepa cae y crece, ¿no es cierto?, la planta. Entonces creo que tenemos que asumir nuevas responsabilidades. Y creo que también, y con esto culmino esta parte, porque el tema del desarrollo tiene que ser visto en unas dimensiones, yo diría, también mesuradas. No nos subamos a la barca de ese desarrollo de estos famosos pumas, leopardos, dragones del Asia. No hagamos plataformas como estas. No me parece, porque a la final todas esas dinámicas se vuelven en contra de uno mismo. Es decir, digamos que en el turismo, llegar a los niveles de turismo que tiene una ciudad como Barcelona, han hecho que Barcelona sea invivible para los propios catalanes, ¿sí?, que han tenido que salir de sus casas. ¿No? Que han tenido que volverse españoles. Así es, porque cada día les llegan 30.000, 40.000 en unos cruceros que se bajan como langostas y arrasan con todo, y además ya los departamentos, las casas cuestan 10 veces más de lo que costaba. O sea, la locura. El Cusco, aquí cerquita. Y ahí yo quiero pedirle al ingeniero Campo, son otras visiones y otras actividades. La Cámara de la Construcción, bajo su dirección y su experiencia ya, no solo como constructor, sino como dirigente, va a plantearse estas visiones que Handel nos dice. Oigan, aquí tenemos una campana para decirles, hay otras alternativas de desarrollo que vayan acorde con este país maravilloso que nos recuerda Handel que tenemos. Por supuesto. En verdad que celebrar que tenemos un país bendecido, en todo sentido. Parece que a veces eso sería un castigo porque no nos hemos obligado ni siquiera a defenderlo. Y a ser más cuidadosos. No, claro, nos castigamos nosotros mismos por no saber a quién elegimos. El país maravilloso no ha quebrado es porque realmente es un país millonario. Pero hoy por hoy nosotros tenemos que dejar un legado a la posteridad. Nosotros tenemos que apostar el tema de coeficiencia que hablábamos, el tema de ciudades verdes. Tenemos que apostar el tema de cuidar la paja de páramo, que es el inicio realmente de todo el agua potable que tomamos.
son condiciones que políticamente no se mira y por eso a muchos políticos no les interesa topar esos temas. Nosotros, visto de la técnica y desde la ansiedad, que ya lo decía Handel, de que tenemos que en verdad empezar a ver la parte verde de nuestro país si queremos cuidar nuestra naturaleza, por supuesto que tenemos nuestras propuestas para hacerlo. Sin embargo, nosotros vemos con mucho horror preocupación, el tema de que hay una brecha habitacional y van copando todos estos espacios que van. Un ejemplo tan elemental, usted vaya ahora al Cotopaxi, camine, vaya por la carretera al Chimborazo y usted ve que hay viviendas ya bastante arriba, ¿no? Sí, han avanzado mucho. Entonces se ha generado una brecha habitacional del 67% en lo rural, cuando es del 37% en la parte urbana. Existe un crecimiento demográfico de 40,000 hogares por año, fíjese usted. Pero este déficit habitacional también es porque hay una falta de empleo y una limitada capacidad de ahorro concomitantemente a ello. Claro. Y ahí viene una cosa, nos estamos volviendo más urbanos, ¿no? Sí, y porque ese también es un problema para el desarrollo. Toda la gente le está apostando a que tal vez aquí en lo urbano, pidiendo caridad, va a sobrevivir. Cuando no, el gobierno debe impulsar a que en el agro, y las viviendas en esos sectores también. E impulsar viviendas y todo. Eso le decía, nosotros nos concentramos en algo solo, que es muy importante, yo estoy repitiendo, que es el sector vivienda. Es importantísimo. Pero el conjunto es del todo, porque usted tiene que, si quiere que usted vuelva a su chacra, a sembrar nuevamente sus papas, pues tiene que darle vías, tiene que darle un poco de agua de riego. Se tiene que volver a invertir allá y no necesariamente solo pensar en copar en viviendas. Las ciudades ya están tan contaminadas, las ciudades ya están tan compactadas, la densidad está mayor a lo que se proyectaba. Entonces tenemos que también empezar a ilustrar a nuestra gente que no es la panacea venir a las grandes ciudades. Es quedarse en la nuestra y desarrollar desde ahí nuestra vida. Ingeniero, estos $400 millones de este bono único en el mundo, porque así nos han dicho, estos 400 millones, ¿en qué proyectos están? Handel decía, ya están calificados unos proyectos, ¿en qué ciudades están? Y para que además ya les molesten en la Cámara de la Construcción, a llamarles y digan, ¿cómo califico? No. Nunca será primero molestia. Le decía que una de las condiciones de la construcción es dar un servicio a la sociedad y lo haremos con mucho gusto, sin costo. Y hay proyectos en Loja, en Ambato, Machala, Quito, Guayaquil. Entonces todo eso nosotros vamos a poner con detalle, ponemos a disposición del público para que puedan solventar. Hoy obviamente en honor al tiempo que no lo tenemos en estas entrevistas, no detallo realmente, porque solo en Quito hay proyectos en el norte, centro, sur, en los valles Tumbaco y Cumbayá. O sea, entonces, están distribuidos en todo el territorio de la capital. Entonces nosotros tenemos los nombres de compañeros, incluso de algunos de ellos me jacto de ser amigo personal, de constructores con los cuales esa es la facilidad que debemos dar, que usted como posible comprador se enlace directamente con el y en este caso hay proyectos ya existentes que están listos para poder... ¿Sí? Al momento sabemos que haya 4 o 5 que ya están listos para empezar. O sea, pueden ir y comprar y ya pueden ir a vivir. Al momento, sí. Ya y están algunos en trámite, como yo le decía, en proyectos VIP 33 proyectos con 27,000 soluciones de vivienda. Y en el proyecto VIP 31 proyectos con 2,000 soluciones de vivienda. Ya están. A eso me refiero, que tiene que la autoridad agilitar esto para que se pueda desarrollar. En verdad, los procesos tienen que ser menos engorrosos para que la gente pueda viabilizarlo y acceder de manera. Si queremos que esto realmente tenga el éxito que todos queremos, y no es apoyar a un gobierno, es apoyar a una solución de país pequeña, repito. No es del todo, no es la panacea, pero algo es algo a nada, es preferible algo. Ingeniero, ¿y los costos? Usted ve que algunos dicen, no es carísimo comprar en Quito, en Guayaquil, ¿el Ecuador se volvió un país caro en la construcción? Por supuesto, es uno de los países más caros, pero existe una corrida, existe una calculadora en la cual usted puede acceder al mismo Midubi, en la cual usted en función de sus ingresos puede calcular hasta dónde puede acceder y usted aceptar el pagar su entrada y su cuota mensual. Entonces usted puede hacer su propia corrida para que después no tenga obviamente problemas
de no tener para comer porque tiene que pagar de su vivienda. Handel, esta proyección y estos, algún proyecto que usted conozca que diga, estos están listos, las casas son de tal la lista es, como decía, no sé. Polo, es una lista amplia que establece, digamos, proyectos que están en construcción, otros ya están terminados, otros están, como digo, en proceso y que están calificados para que puedan ser parte de este bono. Ya. Que además lo de bono está hasta, a mi juicio, es mal puesto porque no es pues, parecería que un regalo. No. Podríamos hablar de una tasa preferencial. Es una tasa preferencial, de un financiamiento preferencial para vivienda social. Entonces digan las cosas como son, porque si no también además hay unas confusiones ahí. Yo digo... voy por el bono y no voy a construir. Y creo que también es importante que esto de nos acostumbremos a que aquellos compromisos que asumimos nos cuesten, en el sentido de pagarlos, de ser responsables, porque eso de andar regalando plata que no tenemos no es una práctica saludable. No es responsable, ¿no? Así es. Entonces, y creo que, digamos, cuando tú nos invitas a espacios como estos, los cuales yo agradezco fundamentalmente, porque y nosotros también. Además de ser vecinos de aquí en el edificio, es importante que estos espacios de comunicación lleguen efectivamente a lo que es esta colectividad que requiere. Es el rol de los medios también. Sí, nosotros no podemos venir y pontificar o solamente quejarnos. Yo creo que cuando uno plantea, digamos, estos temas, surgen de una actitud de autenticidad de toda una vida, de reflexiones en la academia, de una práctica profesional, etcétera. Y creo que hay que también, todos debemos hacer una evaluación de cuál es mi aporte desde lo pequeño, desde lo personal, a todos estos conflictos. ¿Qué estoy haciendo? Es decir, ¿qué hago cuando hablamos de sostenibilidad? Estoy efectivamente preocupado de consumir menos agua. Estoy efectivamente preocupado de que el manejo de la basura, un transporte, transporte público, de que no tengo 10 autos, que hacemos, digamos, de nuestra vida una vida saludable, menos consumista, etcétera. O sea, todos esos son temas que hago con la basura. Separo lo orgánico, lo no orgánico, o le echo la responsabilidad al pobre señor que recoge y que cuando recoge la basura tiene que mezclarse con todo esto en procesos de putrefacción. Sí, yo digo, aquí hay temas que son de conciencia de cada ciudadano. ¿Cómo logramos empatar, Handel, el tema municipal o de los GAT, como ustedes dicen, con la política pública y además con instituciones como las que ustedes han dirigido, un colegio de arquitectos o la Cámara de la Construcción como el ingeniero Campo en este momento? De hecho, los municipios son, en el esquema, digamos, de nuestras estructuras, es la estructura de gobierno más cercana a la población. Y ahí me parece que es fundamental promover un redireccionamiento que evite que estos municipios caigan en los mismos errores, digamos, que de lo macro del gobierno central. Es decir, me parece que tienen que, por un lado, estar mucho más cerca de las demandas de la población, ¿sí? Y no plantearse, digamos, las utopías sin que podamos volverlas realidad. Creo que el ejemplo siempre es de las buenas prácticas, como se llaman, es aquello que puede ser replicado y puede ser difundido. Creo que el caso de Quito tiene problemas muy complejos estructurales, que sería parte de otro análisis. Y les vamos a invitar para hacer ese análisis. Entre ellos también. El tema de yo diría de este crecimiento de la masa burocrática y de una especie de no salto tecnológico que haya resuelto los temas como de catastros, que son terribles en la tramitología municipal. O sea, hay unos temas específicos. Pendientes y que les vamos a invitar. Ingeniero Ocampo, ¿cómo le ha ido? ¿Ha hecho ya contacto con el municipio? ¿Tiene algún nivel de diálogo? Porque Handel topa un tema que les vamos a invitar para tratarlo, que es este desarrollo sustentable de la capital también y de las otras ciudades, en Riobamba que nos escuchan, en Ambato, en Atacunga, Perdón, en pero Ibarra, hoy día estamos yendo de aquí a un evento que es justamente una modificatoria de lo que fue esta sesión para que las entidades colaboradoras
demos la certificación de proyectos en Quito, en el Distrito Metropolitano, pero esto se amplía a los proyectos de ecoeficiencia, que supone edificaciones donde hay mayor edificabilidad, siempre y cuando cumplas normas básicas de mejoramiento de manejo de agua, residuos. Entonces, ahí estamos, en eso estamos. Bueno, sí, muy propio lo que dice Andel. No, el contacto ya lo tuvimos antes. Ya. Yo estoy asistiendo desde hace ya 3 años al Consejo de Cámaras, que son unas reuniones permanentes de las cámaras de la producción, en la cual se firmó hace 15 días un convenio ya con el municipio. Celebro la apertura de la autoridad municipal, en ese sentido sí, en la cual vamos a presentar el proyecto de racionalización de la tramitología en el Distrito Metropolitano. Realmente sí es un viacrucis, no puede ser que un trámite a usted le pidan en el sector norte, para el mismo trámite otras condiciones le piden en el sur, cuando tiene que ser lineamientos generales del mismo Distrito Metropolitano. El entorpecimiento de algunas cosas, cuando usted presenta, primero, solo un ejemplo muy breve, por favor, pero que son barbaridades del día a día que viven el viacrucis nuestros compañeros constructores y la ciudadanía en general. Usted ya presenta su proyecto y en el municipio le dicen, mire, cierto es, su casita está aquí, vaya a darme confirmando la topografía, y le devuelven todo el trámite a que usted regrese trayendo la topografía. Por Dios, ahora existe la tecnología, usted haciendo un clic ingresa a cualquiera de los y sabe la topografía e imprima. Y sabe exactamente dónde está, con cuántos metros tiene y todo. Simplemente es la burocracia que le hace, que le permita que se entorpezcan trámites. Entonces es un pequeño ejemplo. Y de otros me gastaría 2 programas más en darles más ejemplos así prácticos que estamos viendo el día a día. Entonces se ha firmado ya un convenio en el cual nos va a permitir la autoridad municipal en que le presentemos. Lo estamos llamando conjuntamente con este colectivo que siempre se le verá muy importante, de constructores positivos. Estamos haciendo con las entidades colaboradoras, planteando y que sea un cambio de ordenanza, que le estamos llamando una ordenanza, ojalá sea una ordenanza trole, que abarque lo más que se puede en todas las tramitologías engorrosas y muchas veces tontas que sí existen en el Distrito Metropolitano. Ahí está la respuesta, que hace rato estamos ya trabajando en pos de la sociedad. Se nos fue el tiempo. Yo les comprometo entonces a tratar el tema de ciudad en un próximo programa. Y yo quiero agradecerles a usted, ingeniero Ocampo, desearle mucho éxito, el trabajo que venía haciendo en la vicepresidencia, que se refleje de mejor manera en la presidencia y que tenga mucho éxito, que va a ser el éxito para la ciudad, el país, como ha dicho Handel. Depende también de empresarios, de profesionales como ustedes, que nos volvamos también positivos, ¿no? Así es que les dejamos con esto de positivismo que ustedes nos han dado esta mañana. Agradecerle al arquitecto Handel Guayasamín y al ingeniero Leopoldo Campo. Han estado con nosotros tratando el tema de los $400 millones para reactivar la construcción. Nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solo.